Saludos amigos televidentes. Estamos desarrollando una serie acerca de la segunda venida de Cristo y hoy llegamos al tema número 17. Tiene que ver con las señales características del tiempo del fin y esta es la parte 3. En el tema número 15 vimos las primeras 3 señales características del tiempo del fin, a saber, primero, el desellamiento del libro de Daniel y el inicio de la comprensión de sus profecías. La segunda señal fue los tiempos difíciles que caracterizan el tiempo del fin, y la tercera señal fue la propagación de la apostasía dentro del cristianismo nominal. En el tema número 16 vimos otra de las señales características del tiempo del fin, y esta tuvo que ver con la predicación del Evangelio eterno en el tiempo del juicio previo al regreso de Cristo. Hoy reanudamos esta serie de temas de señales características del tiempo del fin. Esta es la parte número 3. Vamos a continuar utilizando la versión de la escritura conocida como Nácar Colunga. Si desea copia digital del bosquejo del tema, se lo haremos llegar con mucho gusto de manera gratuita. Solo tiene que pedirlo a una de las 2 direcciones que aparece en pantalla, correo electrónico o número telefónico. Las 3 señales características del tiempo del fin que hemos de estudiar en este tema son, primero, el aparente logro de una era de paz entre las naciones. Segundo, el contraste entre cristianos fieles y cristianos meramente nominales. Y tercera, la manifestación de burladores envalentonados dentro del cristianismo nominal. Sin otra cosa que anticipar, vamos a la primera de las señales características del tiempo del fin que hemos de estudiar en este tema, y estamos hablando del aparente logro de una era de paz entre las naciones. Vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 5. Y comenzamos leyendo los versículos 1 y 2 que dicen así: Cuanto al tiempo y momento preciso, no hay, hermanos, por qué escribir. Sabéis bien que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El día del Señor se refiere al día cuando Dios llamará a juicio a las naciones que serán testigos del regreso de Cristo. Ese día llegará como ladrón en la noche. En cuanto al tiempo y al momento preciso de ese día, Pablo dijo: no hay, hermanos, por qué escribir. La razón es que ese día vendrá como ladrón en la noche, lo que significa que vendrá de una manera inesperada, de una manera sorpresiva para la gran mayoría de los seres humanos. Leamos ahora 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3, que dice así: Cuando se dicen paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la preñada, y no escaparán. Cuando llegue el día del Señor en la tierra, se estará proclamando el advenimiento de una era de paz y seguridad entre las naciones de la tierra. Desdichadamente, la profecía certera de la Biblia dice que cuando proclamen eso, les sobrevendrá más bien la ruina. La gente anhela disfrutar de paz nacional e internacional. Hoy más que nunca, por causa de los efectos de la guerra de Ucrania, todos anhelamos que haya paz en la tierra. Cuando en la búsqueda del logro de esta meta, cuando los seres humanos se ufanen y proclamen que han logrado el inicio de una era de paz, entonces vendrá, como dice la Escritura,
una ruina repentina, una destrucción repentina. Y dice que será exactamente como pasa a una mujer encinta. Pueden proyectar cuándo el niño va a nacer, pero los dolores no avisan. Simplemente cuando llegan hay que hacerle frente a la situación. ¿Por qué se producirá en este planeta una repentina destrucción? Y la respuesta es muy sencilla. Las naciones procurarán la paz sin tomar en cuenta a Dios. Ese intento de lograr la paz entre las naciones perjudicará a los fieles hijos de Dios que vivan en esta tierra. La razón es muy sencilla. Los seres humanos en términos generales no respetan la ley de Dios. Los fieles hijos de Dios respetan la ley de Dios. Por lo tanto, tratar de lograr paz entre las naciones sin tomar en cuenta la ley de Dios, eso traerá mal para los hijos de Dios, y eso será la causa de la ruina que vendrá sobre las naciones. Ese tema es un tema que debe tratarse con amplitud y no lo puedo tratar de esta manera en este momento. En algún momento, si Dios quiere, estudiaremos Apocalipsis capítulo 13 y entonces van a entender este asunto de por qué el intento de conseguir paz entre las naciones perjudica a los hijos de Dios. Ignorar a Dios tarde o temprano lleva a la ruina. Equivale a la necedad de construir una casa, un edificio sobre la arena. Sin duda, ese edificio o esa casa caerá ante los embates del torrente y del viento. Leamos ahora 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 4 y 5, que dicen así: Cuanto a vosotros, hermanos, no viváis en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El día del Señor es el día del juicio de Dios contra los impíos de la última generación. La llegada de ese día no tomará por sorpresa a los fieles seguidores de Cristo, porque ellos siguen la instrucción apostólica: hermanos, no viváis en tinieblas. Los verdaderos fieles de Dios no viven en tinieblas tocante al día del Señor, porque son hijos de luz y son hijos del día. Progresan día a día en el estudio, comprensión y práctica de las Sagradas Escrituras. Además, tienen como modelo, siguen a Jesús como modelo de fe y práctica. Y con esto terminamos la primera de las 3 señales características del tiempo del fin que vamos a estudiar en este tema, y se trata de el logro de un aparente tiempo de paz entre las naciones de la tierra. Vamos ahora a la segunda de las señales que vamos a estudiar en este tema, y se trata del contraste bien marcado entre los cristianos que son fieles a Jesús, a Dios, y los cristianos que son meramente cristianos nominales. Vamos a ver lo que dijo Jesús mismo en San Juan capítulo 13. Vamos a leer de ese capítulo los versículos 34 y 35 que dicen así: Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que os améis mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros. Jesús hace referencia a un nuevo precepto, a un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento lo define en las siguientes palabras: que os améis los unos a los otros, que os améis mutuamente.
Este es un precepto, es un mandamiento relativamente fácil de entender, que os améis los unos a los otros, que os améis mutuamente. Parece que no es difícil de entender. Este mandamiento no es nuevo cronológicamente, porque Jesús lo había dado a la humanidad mucho antes a través de Moisés. Y esta declaración aparece en el libro de Levítico, el tercero de los libros de la Biblia, comenzando con Génesis, después Éxodo y entonces Levítico. Vamos a leer en el capítulo 19 el versículo 18, que dice así: No te vengues y no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. El mandamiento es nuevo, no cronológicamente, porque como ya vimos, Jesús dio ese mandamiento a través de Moisés mucho antes de que Él se encarnara. El mandamiento es nuevo, sin embargo, porque se ha dado por primera vez acompañado de un modelo, que es el modelo que debemos imitar. Dice Jesús que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os améis mutuamente. Jesús mismo es el modelo a seguir en el cumplimiento de este mandamiento. Como yo os he amado, que os améis mutuamente, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es un modelo perfecto. Hay seres humanos que dicen que aman a sus hijos, que aman a sus padres, que aman a su cónyuge, pero cuando uno analiza el trato que le dan, demuestra que eso no es amor. El amor, para que sea amor, tiene que seguir el modelo perfecto. Y ese modelo perfecto es la forma como Jesús nos ha amado. Si yo entiendo el amor que Jesús tiene por mí, entonces tengo el modelo perfecto y yo debo amar a mis semejantes de la misma manera que Jesús me ama a mí. Amar al prójimo como a uno mismo es mucho más que una mera emoción, mucho más que un mero sentimiento. Amar al prójimo como uno mismo debe ser un principio gobernante en la vida. Y lamentablemente, no todos los seres humanos aman así. Y me atrevo a decirlo, la mayor parte de los seres humanos no aman así. El amor de muchos se limita a su cónyuge, hijos, padres, hermanos o amigos. Quien ama a su prójimo como a sí mismo, ese es un verdadero discípulo de Cristo. El distintivo del verdadero discípulo de Jesús no es una cruz colgando del cuello, tampoco es una Biblia que se lleva en la mano. Amar al prójimo como a uno mismo, ese es el distintivo de un verdadero discípulo de Cristo. Jesús dijo, y leemos otra vez Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis caridad unos con otros. Todos pueden corroborar cuando el amor es verdadero, cuando el amor no existe o cuando el amor es fingido. Yo creo que la mayor parte de los seres humanos, con un poco de pensamiento, de meditación, de análisis, pueden llegar a la conclusión si el amor es verdadero, si no existe o es fingido. La manifestación clara de este distintivo de amar como Jesús nos ama a nosotros es parte del carácter de un verdadero cristiano y es una de las señales del regreso de Cristo. Mientras menos se ve el amor de esa categoría en la vida de los seres humanos, más se distingue en la vida de los que son verdaderos seguidores de Cristo. Como vimos en uno de los temas anteriores,
Mateo 24, 12 y 13 dicen: por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, a medida que nos acercamos a la venida de Cristo, la maldad aumenta, el amor se enfría, la caridad desaparece. Pero los que son verdaderos discípulos de Cristo no se rinden, aman porque han experimentado el amor de Dios por ellos y no pueden hacer otra cosa que amar como Jesús les ama a ellos, porque el amor de Cristo, cuando se entiende, transforma la vida, cambia el carácter, cambia la conducta, cambia el estilo de vida. La maldad creciente manifestada en el mundo y en la iglesia hace que brille más el verdadero carácter del discípulo de Cristo como una persona amorosa, que ama de verdad más allá de su cónyuge, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Ama la humanidad, ama a aquellos que Jesús creó y que dio su vida para que sean salvos. Pasemos ahora a decir que ya hemos estudiado las primeras dos señales características del tiempo del fin, a saber, la proclamación de una era de paz entre las naciones que será seguida por una ruina repentina, y el distintivo de los verdaderos discípulos de Cristo, que es el verdadero amor, un amor semejante al amor que Jesús tiene hacia nosotros. Pasamos entonces a la tercera de las señales características del tiempo del fin que estamos estudiando en esta ocasión, y se trata de la manifestación de burladores envalentonados. Y de esto habla segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer primero los versículos 3 y 4 que dicen así: y ante todo debes saber cómo en los postreros días vendrán con sus burlas escarnecedores que viven según sus propias concupiscencias y dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron los padres todo permanece igual desde el principio de la creación. El Espíritu Santo profetizó por medio del apóstol Pedro con relación a los postreros días. Pedro mismo, con otros de los discípulos de Jesús, había preguntado a Jesús por la señal de su venida y de la consumación del mundo o del fin del mundo. Ahora, muchos años después de haber hecho la pregunta y haber escuchado la respuesta que Jesús les dio, ahora, con información fidedigna acerca de las señales del regreso de Cristo, Pedro puede decir que en los postreros días vendrán con sus burlas escarnecedores que viven según sus propias concupiscencias. Cuando hablamos de escarnecedores, estamos hablando de personas que hacen mofa y burla de alguien. Estos escarnecedores son profesos creyentes, pero viven según sus propias concupiscencias. Son creyentes profesos, no se han convertido al Señor. Sus vidas no han sido transformadas por la obra interior del Espíritu Santo. Estos escarnecedores son meramente profesos creyentes que viven según sus inclinaciones pecaminosas. Concupiscencias son deseos de bienes terrenales que se quieren adquirir para gastar en apetitos desordenados de placeres deshonestos. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, estos burladores, aunque profesan seguir a Cristo, son esclavos de los placeres de la carne. En su burla señalan dos cosas: ¿dónde está la promesa de su venida? Y en segundo lugar dicen: desde que murieron los padres
todo permanece igual desde el principio de la creación. Cuando estos burladores preguntan dónde está la promesa de su venida, están insinuando que la promesa está muy lejos de cumplirse si es que finalmente se cumpliere. Hacen referencia a los antepasados, a sus padres, que murieron creyendo en el advenimiento de Cristo, que no se ha cumplido hasta el momento de su burla. Nuestros padres murieron en la fe de la venida de Cristo, pero todavía no se ha producido. Así que son personas que caen dentro del cristianismo nominal, pero que son dominados por pasiones carnales. Usan ese hecho como excusa para burlarse y no se dan cuenta, por no conocer la Escritura, que están cumpliendo una de las señales del regreso de Cristo. Leamos ahora 2 de Pedro capítulo 3 otra vez, pero ahora el versículo 9. Dice así: no retrasa el Señor la promesa, como algunos creen. Es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a la penitencia. El cumplimiento de la promesa del regreso de Cristo no se adelanta y tampoco se atrasa. Si a alguien le parece que Dios se demora demasiado en enviar a Jesús de vuelta a la tierra, considere que Dios, como dice el apóstol Pedro, pacientemente aguarda por algún ser humano que es susceptible al llamado del Evangelio. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengan a la penitencia. Jesús no volverá a esta tierra hasta que todos los seres humanos hayan sido iluminados lo suficiente como para tomar una decisión inteligente, aceptando o rechazando la salvación que Jesús proveyó al precio de su sangre. Penitencia es el dolor y arrepentimiento que se tiene de una mala acción. Esa penitencia o arrepentimiento conlleva el propósito y la determinación de enmendarse, abandonando toda mala acción o pecado. Mientras haya una persona que sea susceptible a esa transformación de su vida, el Señor mantendrá vigente su gracia. Cuando el número de los que han de ser redimidos se complete, entonces Jesús regresará a la tierra por todos nosotros. Y viene no para estar aquí con nosotros, sino para recogernos y llevarnos con Él a donde Él prometió, al hogar de nuestro Padre Celestial. Y por favor, nunca olvide esta promesa. Se le llama la bienaventurada esperanza, para mí la más preciosa de todas las promesas de la Biblia. Juan 14 del 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo diría, porque voy a prepararos lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Preciosa promesa. Hemos estudiado 3 señales características del tiempo del fin: el aparente logro de una era de paz y seguridad, el contraste entre cristianos fieles y cristianos meramente nominales, y la manifestación de burladores envalentonados con relación al tema del regreso de Cristo, y estamos hablando de burladores que son cristianos profesos. El día del Señor vendrá como se ha anticipado. Ver cumplir las señales del tiempo del fin debe despertar nuestra conciencia e inducirnos a buscar a Dios de todo corazón. Prepararnos para el regreso de Cristo con convicción y firmeza debe ser nuestra prioridad. Así nos ayude Dios. Mi llamado es para que demos prioridad a la preparación para el regreso de Cristo, que significa que vamos a hacer de la Biblia
nuestro libro de estudio, de investigación, para prepararnos y preparar a los que amamos para el regreso de Cristo. Querido Padre, concédeme el privilegio de que muchos, si no la totalidad de los que están viendo este tema, decidan prepararse seriamente para el regreso de Cristo. Así sea. Amén. Y con esto concluimos. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.